gracias a Dios por este día, esta mañana que nos permite el Señor de estar en su presencia. Vamos entonces a meditar en su palabra, recordándoles la oración que tenemos mañana de 5 a 7 de la mañana. A recibir la ofrenda también. Bueno, mañana tenemos oración de 5 a 7 con la ayuda del Señor. Seguimos orando que el Señor nos provea en todo, ¿cierto? Amén, amén. Seguimos orando por este lugar de Autódromo y Belgrano, que el Señor obre. Necesitamos tomar posesión del territorio. Gloria a Dios. Sí, entonces estamos allí construyendo este lugar para estar allí, bueno, empezar a hacer los cultos en este lugar. Ya le estamos también orando a Dios que sale abriéndonos puertas. Amén. Para esta construcción que estamos desarrollando, ¿sí? Así que les invito siempre que nos apoyen en oración en esto, y a todos los hermanos también que nos escuchan, no solamente aquí, sino en otros países que también compartimos las enseñanzas, y también en Colombia. Los apoyen siempre en sus oraciones. Amén. Amén, amén. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 1, verso 15. Amén. Colosenses 1:15. Sí. Vamos a leer allí. Colosenses 1:15, hermano. Sí, Señor. Amén. ¿Cómo dice allí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos abierto respecto a la naturaleza de Dios. Siéntense, por favor. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de Dios, ¿sí? De cómo Él lo llena todo, los cielos y la tierra. Y bueno, estuvimos hablando respecto a no conceptualizar a Dios desde el punto de vista humano, ¿sí? Como alguien que está limitado a un lugar o a un espacio o a un tiempo, porque Él es más grande que todo esto. Gloria a Dios. Y bueno, vamos también a hablar acerca de Cristo, acerca de el hombre, porque para hablar de Dios hay que hablar del hombre. Y bueno, iremos entendiendo a medida que avanzamos por qué el hombre está involucrado tanto dentro de lo que es la obra de Dios, aunque también hay la necesidad de aclarar otros temas, y vamos a ir hablando algunos de ellos. Pero bueno, vamos a mirar si el tiempo nos alcanza para llegar a enfatizar este texto que hemos leído, Colosenses 1:15, porque vamos a hablar también de lo que es la imagen y la semejanza. Para esto también nos va a tocar hablar respecto a los querubines y los serafines, y yo creo que hoy vamos a hablar más enfáticamente de eso. Hace 8 días terminamos en las manifestaciones que Dios vino trayendo para revelarse a los hombres, ¿cierto? Como la palabra de Jehová, como el Dios omnipotente. Y hablamos del nombre que se dio a conocer en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Más bien el Antiguo Pacto, que a última se desconoció con el tiempo.
Una de las razones por la cual se desconoce el nombre de Dios que se dio a conocer o el que le dio a conocer a Moisés y a través de Moisés al pueblo es el suceso de Levítico 24, ¿sí? 24 capítulo 10, perdón, versículo 10. Levítico 24, verso 10. Resulta que allí hay un conflicto. Dice la Biblia que un hombre de madre israelí, ¿cierto? Y de padre que era egipcio, tuvo un pleito con un israelita. Y dice la Biblia que blasfemó el nombre de Dios y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés diciendo, este hombre blasfemó el nombre de Dios, ¿qué hacemos con él? Bueno, Moisés dijo, póngalo en la cárcel y esperemos a ver Dios qué nos dice. Y Dios le dijo a Moisés, a tal hombre sáquenlo y los que oyeron pónganle la mano en la cabeza y todo el pueblo mátelo a piedra. ¿Sí? Después de este suceso, el pueblo entero tuvo gran temor del nombre de Dios, ¿cierto? Así que este temor llevó a que cada vez se pronunciara menos el nombre de Dios. Al punto que a él ya le decían Adonai en vez de pronunciar su nombre, por temor mismo a tal vez equívocamente decir algo mal contra el nombre de Dios y ser muerto. Así que este temor llevó a que el nombre se dejara de pronunciar y, como les decía hace 8 días, bueno, históricamente solo quedó la YHWH respecto a ese nombre que se desconoce su pronunciación real y que después del siglo VI entonces algunos eruditos toman el nombre Adonai, o más bien la palabra, porque Adonai no es un nombre, sino que es es Señor como tal, ¿sí? Es una cualidad de Señor. Y lo unen a este tetragramatón YHWH para darle pronunciación como inicialmente Jehová, que era que se decía, y ahorita con las traducciones al castellano se conoce el nombre de Jehová, ¿cierto? Esta es como la historia pues del principal nombre con que se dio a conocer Dios en el antiguo pacto. Y esta es la razón o la historia también del nombre de Jehová que conocemos hoy día. Bueno, también se profetizó respecto a otros nombres. En Génesis 49:10 aparece el nombre Silo, que también es una alusión a Cristo. ¿Sí? Génesis 49:10. Ajá. No será tocado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Ok, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Sí? Este nombre Silo también es una alusión de Cristo como Emmanuel, que también se pronuncia en Isaías, ¿cierto? Y será su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Todos estos elementos componían la manifestación del carácter divino para con los hombres, Dios dándose a conocer, ¿sí? Dándose a conocer a los hombres, porque el propósito divino siempre ha sido que el hombre le conozca, que el hombre pueda establecer una relación con él. Y de hecho, la relación que Dios desarrolla con el hombre. ¿En cuál capítulo da Dios a conocer a Moisés el nombre? Eso está en Éxodo 6. Eso lo leímos ahora 8 días, ¿cierto? Éxodo 6 creo que es. Éxodo 6:2 me parece. Yo lo voy a leer acá. Sí, cuando él lo comisiona. Dile que yo soy. Sí, yo soy. 6, Éxodo 6 dice:
Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí es donde él, y el verso 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo soy, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Sí? Entonces, verso 6, capítulo, aquí es donde él da a conocer realmente el nombre. ¿Eso es capítulo qué? Verso 2. Dios dijo a Moisés, Este es el capítulo en el que le da a conocer el nombre. Ahora, lo que pasa es que, como les decía, algunas versiones de la Biblia cambian la palabra Jehová por la palabra Señor. Y otras versiones no usan tampoco la palabra Jehová, sino que ponen directamente el tetragramatón, que es YHWH, ¿sí? Lo que pasa es que fonéticamente hablando, pues es impronunciable. Pero efectivamente había un nombre, ¿sí? Había un nombre, y pues es evidente porque el texto narra un nombre. También, pues, si alguien blasfemó el nombre del Señor es porque había un nombre, ¿cierto? Pues, si no, ¿cómo se va a blasfemar un nombre que no existe? Sino que, como les decía, entonces, debido al gran temor y que también hablamos de eso ahora 8 días, qué bueno que aprendiéramos esto, porque los judíos llegaron, o más bien los hijos de Israel llegaron a tener gran temor del nombre, porque Dios dijo: listo, este blasfemó mi nombre, dígale a Moisés que lo maten. Ya. Y hay un mandamiento que dice: no tomará su santo nombre en vano. Es decir, aunque tal vez para muchos no sea importante, para Dios es importante su nombre. Y él reclamó a su pueblo Israel y les dijo: por causa de ustedes mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Entonces, sí es importante entender que nosotros ahorita se nos ha revelado un nombre, ¿sí? Que es el nombre de Jesús, y ese temor que ellos tuvieron frente a ese nombre, ojalá habitara también en nosotros frente al santo nombre del Señor Jesucristo, porque hoy día a veces se usa el nombre del Señor Jesús porque sí, aquí, allí, esto y lo otro, y no debe de ser así. Si nosotros tomamos el nombre del Señor en nuestra boca, debe de ser con solemnidad, con respeto, en todo lo que hacemos y en todo lo que hagamos. Amén, amén. ¿Sí? Porque es el nombre santo del Señor. Y una de las cosas que Cristo nos enseñó fue que cuando nosotros orásemos debemos de decir: Padre, santificado sea tu nombre, ¿sí? Es decir, hay una necesidad de que el nombre del Señor sea santificado en nosotros, porque es que a veces no santificamos el nombre del Señor, ¿sí? Así que hay quien dice: mira, toma el nombre del Señor y te digo algo en el nombre de Jesús. Bueno, si realmente está convencido en su espíritu de que Jesús te ha comisionado para decirle eso a alguien, dígaselo en el nombre de Jesús. Si no, entonces hay que decir como dijo Pablo, ¿cierto? Digo yo, no el Señor. Y hay que santificar el nombre del Señor siempre, porque hay quien quiere tomar el nombre del Señor para todo, en cuanto Dios no ha mandado a hacer algo. Es decir, hay cosas que pueden ser criterios y juicios personales, y está bien y pueden ser escuchados, pero no debemos usar el nombre del Señor frente a un criterio personal. Ahora, sin embargo, cuando sentimos en nuestro espíritu la comisión, o cuando hay que dar una orden en el nombre del Señor Jesús, pues se da. Y Dios la va a respaldar cuando se usa en esa solemnidad y en esa reverencia. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Sí? Ok, entonces continuamos entonces con el tema, ya en esta parte. Y hemos leído Colosenses 1:15, donde habla respecto a que Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, si nos vamos a Génesis 1:26, vamos ahí a empezar a enfatizar algunos temas. ¿Quién lee, por favor, Génesis 1:26?
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Bueno, aquí dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, si Dios es espíritu, ¿cuál es su imagen, cierto? Porque un espíritu se supone que no tiene imagen, ¿cierto? Como tal. A ver, sino que hay que definir bien qué es imagen y qué es semejanza. Porque a veces se quiere, pues, tomar estas palabras muy retóricamente, pero no debe de ser así. A ver. ¿Y son diferentes? Sí, tienen una diferencia y también son literales, porque a veces queremos tomar la Biblia como en muchos contextos metafóricos, donde realmente la Biblia nos está dando una información real, ¿sí? Ahora, la imagen básicamente es algo totalmente igual en su apariencia, ¿no? Como cuando uno se mira a un espejo, esa es la imagen de uno. Es realmente algo idéntico, totalmente idéntico, mientras que ya la semejanza ya son caracteres que difieren un poco, pero tienen gran similitud. Así que podemos decir que la imagen tiene que ver más con la apariencia, mientras que la semejanza con los caracteres o la forma misma interna del ser, ¿cierto? Y lo que la Biblia dice es que somos hechos a imagen de Dios, pero Dios es invisible y Juan dice a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo entonces se puede conocer la apariencia visible de Dios? Lo que nos dice Pablo en la carta a los Colosenses es que la imagen de Dios es Cristo. Sin embargo, Cristo no había aparecido todavía en el escenario de la humanidad, porque Cristo aparece hace 2000 años y bueno, el hombre fue creado mucho antes, ¿cierto? Sin embargo, Dios ya tenía una imagen. Por eso dice Juan, mas el unigénito, ¿sí? Que estaba en el seno del Padre, es decir, en la parte más profunda del Padre, dio a conocer de Dios. Es decir, Cristo, aunque no había aparecido, ya existía en Dios. ¿Me hago entender? Ahora, sin embargo, antes de seguir hablando respecto a esto de Cristo, quisiera que viésemos algo en este texto que hemos leído, de 1:26. Porque hay un pluralismo que también ha sido razón de debate y vamos a hablar un poco, por eso les dije respecto a los querubines y a los serafines, estas criaturas, dónde aparecen en la Biblia y cómo hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué les digo esto? A ver, porque es importante entender la globalidad de la revelación bíblica. A ver, yo no puedo tomar un trozo de la Biblia y fundamentar allí una doctrina sin tener en cuenta todo lo demás que la Biblia habla respecto a ese mismo asunto. Yo tengo que tener toda la globalidad de la revelación bíblica para darle forma a la enseñanza como tal. Lo que pasa es que aquí hay ciertos pluralismos, razones de muchos debates. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De hecho, hay una versión de la Biblia que dice, y entre paréntesis está, y dijo Dios, hagamos al hombre, abre paréntesis, Padre, Hijo y Espíritu, cierra paréntesis, a nuestra imagen, ¿cierto? Creo que es ir más allá de lo que está escrito, porque pues abrir un paréntesis y poner Padre, Hijo y Espíritu y cerrarlo es agregarle un anexo que no está escrito dentro del texto original. Y más bien ya está muy impregnada la traducción con la posición teológica del traductor. Y allí es peligroso ya afianzarse sobre esa traducción. Más bien es importante entender lo que nos está diciendo las Escrituras, porque este pluralismo hay que analizarlo, ¿cierto?
hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sin embargo, no solo allí está ese pluralismo, también está en Génesis 3:22, Génesis 11:7 e Isaías 6:18. Entonces, por lo menos vamos a analizar los cuatro y vamos a empezar a hacer un análisis de lo que la Biblia nos está revelando. A ver, una de las cosas, o más bien, hay algo que se llama el método científico, ¿cierto? Que es a través de lo cual se hace la ciencia. ¿Cuál es el primer paso del método científico? Es la observación. Se observa y en la observación se adquieren datos. Esos datos se analizan y se ponen a prueba. O sea, el método científico es un método que para encontrar ciencia real hay que pasar ese filtro ahora. Inclusive a la hora de analizar las escrituras es importante la observación. Por eso Cristo dijo escudriñar. Y el escudriñar no es uno pasar leyendo como hay quien lee que parece una computadora, ¿cierto? No, escudriñar es uno analizar los detalles, observarlos, ¿sí? Y después de observarlos detalladamente poder encontrar lo que la palabra nos está revelando antes de pronto emitir un concepto a la ligera. Entonces, tenemos 4 sucesos donde hay el pluralismo. Vamos a analizarlos y vamos a mirar qué nos dice la palabra. Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la pregunta de debate allí? ¿Con quién hablaba Dios? Y hay un pluralismo, ¿cierto? Uno empieza a escuchar desde que estaba hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, no sé cuál de los 3 hablaba y los 2 oían, o si hablaban los 3 entre sí mismos. Según el concepto trinitario, hay quienes dicen que hablaba con los ángeles, hay quienes dicen que inclusive hablaba con un soliloquio, que Dios hablaba solo así. En fin, soliloquio. Soliloquio. Es cuando alguien dice, ve, hagamos esto, y de pronto piensa solo, pero pues es una cuestión de... A ver, veamos qué nos dice la Biblia. Génesis 3:22. ¿Quién lee 3:22 de Génesis en altavoz, por favor? Después dijo, he aquí al hombre que ha llegado a ser como uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal. No haya ahora tender su mano y tome el árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Ok, aquí vemos otro pluralismo y es cuando el hombre peca, Dios dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿En qué cualidad? En que conoce el bien y conoce el mal. ¿Sí? En ese sentido, Dios dijo que era como uno de nosotros. ¿Con quién hablaba? Vuelve a surgir la pregunta. Y vamos a Génesis 11:7. Vuelve y se presenta otro pluralismo de Dios. Génesis 11:7. Dice, bueno, lo leo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto ocurrió entonces en la Torre de Babel, ¿cierto? De que Dios ve al hombre obstinado en algo que no hacía parte de su propósito en la tierra y dice, bueno, el hombre se ha unido para hacer esta obra y nada lo hará desistir. Entonces Dios dice, descendamos. Y vuelve y surge la pregunta, bueno, ¿con quién hablaba Dios al decir descendamos, cierto? Realmente con ángeles, porque hasta allí solamente vemos una narrativa, más no vemos algo visual, es decir, no hay algo que se pueda ver y decir y nos describa quién más había. Pero no podemos tampoco separar estas 3 citas bíblicas de la cuarta, porque vuelvo y les digo, para poder tener una verdad global hay que mirar todo lo que habla respecto a lo mismo. O sea, la cuarta cita donde se ve un pluralismo es en Isaías 6:18. Pero esta nos arroja más luz, porque ya esta es una visión profética de lo que está ocurriendo. Ahora, Isaías 6:18. Es el llamamiento de Isaías, ¿cierto?
En Apocalipsis Hermano, perdón, Isaías. Se pasa por ¿Isaías qué, hermano? 6, 18. 6, 18. 18 no tiene, ¿no? Se pasa 13. Ah, sí, perdón. Entonces es el 6, 8, perdón. 6, 8. Ahí está. ¿Quién lo lee? Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí. Ok, bueno, entonces aquí vemos otro pluralismo. Dios le dice a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Y puede surgir entonces también la pregunta, ¿quiénes son nosotros? ¿Cuántos son? Ahora, ¿por qué este capítulo de Isaías nos da más luz? Porque es que ya nos viene arrojando información visual. Es decir, dice el verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Ahora, ya vemos que no solamente es algo que se está informando, sino que se está viendo. Isaías vio al Señor, ¿cierto? Bueno, vi yo al Señor. Por encima de él habían ¿qué? Serafines, verso 2. Estamos en el verso 2 del capítulo 6. Entonces vayamos ubicándonos en la visión que tiene el profeta. ¿A quién vio él? Al Señor. Sí, al Señor. Bueno, ve al Señor sentado y sus faldas llenan el templo. Bueno, allí vemos al Señor. Sí, no hay nada más que añadir ahí. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, y tomó del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz de ¿quién? Del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí, si nos ubicamos ya dentro del contexto, vamos a hablarlo en términos humanos, ¿sí? ¿Cuántos estamos viendo? Dentro de la visión de Isaías, ¿cuántos El hay? Señor y los serafines. ¿Cuántos son los serafines? Muchos. 4, sí. Entonces, ¿Cuántos serafines? 4 serafines que nos lo corrobora Apocalipsis y ahorita lo vamos a tocar, ¿cierto? Ese tema. 4 serafines. Entonces, Isaías, ¿sí? Había serafines. La reja está cerrada. Gracias. Entonces, Isaías tiene una visión donde ve al Señor y ve los serafines. Entonces el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A ver, si somos sinceros con el texto y le ponemos lógica, si hay un pluralismo cuando está el Señor y hay serafines, tendríamos que entender por lógica que el lenguaje divino está involucrando a esos serafines que están con él. Y por eso él está hablando en ese pluralismo. Ahora, estos serafines, según nos muestra Apocalipsis 4:6, son 4. ¿Sí? Son 4 serafines que están en el trono, ¿sí? Alrededor del trono, y se elevan por encima del trono.
Mire, porque inclusive aquí dice, por encima de él habían serafines. Son los únicos seres que se pueden elevar, porque ni siquiera los querubines, y ahorita vamos a hablar de los querubines porque no nos podemos confundir entre estos dos. Unos son los querubines y otros los serafines. Ahora, vemos entonces que la narrativa del capítulo 6 de Isaías nos muestra que Dios dice quién irá por nosotros. Ahora, Isaías ya nos está narrando cuántos hay. Hay el Señor y hay 4 serafines. Entonces, sobre este contexto tendríamos que decir que el lenguaje divino involucra a estos querubines. Que la pregunta es ¿por qué los involucra en su lenguaje? Que ya lo iremos viendo, ¿cierto? Ahora, si vemos aquí este suceso, entonces tenemos que darle respuesta también a Génesis 11:7, a Génesis 3:22 y a Génesis 1:26, que en los 4 casos el pluralismo de Dios se refiere a estos 4 seres ardientes que están alrededor del trono. Porque porque dentro del contexto trinitario, o sea, la doctrina trinitaria como tal enseña que hay 3 tronos. El trono donde está el Padre, el trono donde está el Hijo y el trono del Espíritu Santo. La enseñanza, el dogma como tal sostiene que hay 3 tronos, ¿sí? Que el Hijo está a la diestra o a la derecha o a la mano derecha del Padre, como les decía ahora 8 días, que tampoco lo dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia nunca dice que Jesús esté a la diestra del Padre, sino a la diestra de Dios. Y es distinto Padre que Dios, porque Dios significa ser supremo y Padre significa uno que ha engendrado a un hijo. Entonces las palabras es de prestarle mucha atención para poder entrar a comprender lo que se quiere decir, ¿sí? Ahora, de todas las ocasiones que los hombres de Dios tuvieron un contacto con el trono, nunca vieron 3 tronos. Siempre vieron un trono y uno sentado. Amén. Es más, la Biblia dice que el trono de Dios es el trono del Cordero. ¿Me hago entender? Hay un solo trono. Cristo dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. En mi trono, dice él, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Es decir, no hay 2 tronos ni 3, hay un solo trono, un solo punto de gobierno. Y lo que Cristo dice es, yo soy el que me siento en el trono de Dios, y si ustedes vencen, yo les voy a dar gobierno, ese gobierno que yo tengo. Ahora, en base a eso, si hubiesen 3 tronos, entonces Isaías lo hubiese declarado en su visión. O Juan también lo hubiera dicho, porque Juan también vio el trono. O Ezequiel, porque Ezequiel también vio el trono sobre los querubines. O sea, muchos han visto el trono de juicio, el trono de gobierno, que es lo que ve Isaías. Por eso dice, ay de mí, porque he visto al rey. O sea, ese calificativo ya de rey muestra que lo vio en su calidad de juez. Y vio un solo trono. Entonces, si nosotros sostenemos que cuando Dios dice hagamos al hombre, se está socializando la Trinidad, entonces la visión pluralista de Isaías también nos tendría que declarar 3 tronos. Pero Isaías nunca dice haber visto 3 tronos cuando Dios dice ¿a quién enviaremos? Porque al decir ¿a quién enviaremos? Surge la pregunta, bueno, ¿cuántos son? ¿Cierto? Porque ¿a quién enviaremos? Dios está usando un plural, ¿me hago entender? O sea, ¿o quién irá? No, ¿a quién enviaré? Dice el Señor, ¿y quién irá por nosotros? Porque acá hay un juego de singular y plural como lo es Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre, y el verso que sigue dice, y hizo Dios al hombre. Amén, amén. O sea, aunque involucra... En ambas citas encontramos un juego de palabras, ¿sí? Sí, porque él dice, hagamos al hombre, pero a la hora de hacerlo lo hace ser. Amén. ¿Cierto? ¿Y descendamos? Bueno, allí solo se queda descendamos, ¿sí? Y no hay ya el singular. Pero eso de descendamos también involucra que viene con otros. Amén. ¿Sí? Porque no siempre la Biblia usa ese plural para cuando Dios desciende.
Por ejemplo, si vemos en Éxodo, cuando el Señor descendía a su gloria, nunca dice que descendía, no, descendía, y descendió Jehová, usaba un singular. En estos casos donde hay un pluralismo, hay que analizarlos bien. Ahora, ya les he explicado lo de Isaías 6, y nos involucran otros 4 seres que están alrededor del trono. Y allí es justificado el pluralismo. Surge la pregunta que no la vamos a contestar hoy, pero sí la vamos a contestar es, ¿por qué Dios en ese tipo de asuntos los involucra a ellos? Hagamos al hombre, descendamos. ¿Quién irá por nosotros? ¿Sí? Bueno, así que primero vamos a hablar un poco de estas criaturas. Y hay que hablar de los querubines. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden. Porque Ezequiel también menciona 4 seres vivientes, ¿cierto? Ezequiel, Apocalipsis y Isaías, aunque Isaías no nombra su número, pero entendemos por Apocalipsis que son 4. Vuelvo y les digo, para uno tener una revelación global de lo que las Escrituras están diciendo, es importante tomar todos los sucesos que están hablando del tema. Por ejemplo, los evangelios son 4, pero no son, en sí no son 4 evangelios, ¿cierto? Es un solo evangelio, es el evangelio de Jesucristo, contado por 4 personas que vieron, o más bien 3 y un periodista, porque eso fue Lucas. Lucas no vio, o sea, Lucas no fue un testigo visual de los sucesos, pero sí fue un muy buen periodista en su verdadero significado, o sea, un hombre que se dedicó a indagar paso a paso los sucesos. Pastor, si Lucas estaba en el apostolado y todo... No, Lucas no fue apóstol. ¿Él no fue apóstol? No, él era médico, sí. Y él escribe. Lucas no fue discípulo. Discípulo sí, porque seguía a Cristo, pero no fue de los 12 apóstoles. ¿No estuvo entre los 12? No. Ah, Él es el escritor de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. De hecho, si usted toma Lucas y Hechos, es un solo libro, que trae una continuidad, ¿sí? Pero fue un excelente documentalista. Es más, él empieza diciendo en el año de Tiberio, de toda la documentación romana, ¿sí? Por allá alguien dijo que no, que Lucas estaba equivocado, un historiador, y descubrimientos recientes se dieron cuenta que tal cual las fechas coinciden como las narró Lucas, ¿sí? Que si eran esos los gobernantes de la fecha, porque eso está por ahí en Lucas, a ver si lo encontramos justo en el nacimiento de Cristo. Él narra este tipo de sucesos muy detalladamente. Creo que es en el capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tetracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mire toda la documentación que da para un suceso, ¿sí? Alguien había dicho que no, que eso no coincidía con los hechos reales, y después la historia demostró que ese historiador estaba equivocado, que esta sí coincidía con las fechas. Inclusive en el nacimiento de Jesús también él narra quién era el gobernador, sí, porque aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, en fin, él es muy de fechas. Entonces, ¿qué pasa? Para no salirnos de la historia. Cada evangelista tiene un punto de vista, ¿sí? Si uno quiere comprender el suceso hay que tomar los 4, porque hay sucesos que los nombran los 4. Los toma y le da forma para ver la historia completa. Yo no puedo tomar aquí algo y sacar a los 3 si es esto, no. Entonces eso es la Biblia. La Biblia tenemos que tomarla en ese orden de ideas. Ahora, si analizamos detalladamente los 4 seres vivientes de Ezequiel y los 4 que ve Isaías o Juan en Apocalipsis, no son los mismos. Porque normalmente se ha tomado por igual, y ahí es donde se pierde la diferencia entre querubín y serafín. Vamos a ver las diferencias. A ver. Primera, vámonos a Ezequiel 10:20 para confirmar que lo que vio Ezequiel fueron querubines y no serafines, ¿cierto?
Y vamos a leer nuevamente Ezequiel 10:20. ¿Sí? ¿Quién lo lee, por favor? Sí. 10:20. 10:20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Ok, bueno, si usted lee el capítulo 1 es la visión del río Quebar, ¿sí? Estando él entre los deportados, tuvo una visión en el río Quebar. Ahora, ¿dónde estaban los seres, los querubines? Pastor, acá donde dice, vi debajo del Dios de Israel. Ujú. El Dios de Israel, no entiendo, ¿cuál es el Dios de Israel? ¿Dios? Sí, Dios. Pero, Debajo. no, sí, sino que dice que el Dios de Israel es Jesús. Sí, bueno, nosotros ahora lo conocemos como Jesús. Es que eso es lo que a mí eso es lo que a mí siempre me ha tenido. Bueno, estamos desarrollando eso, Juli, desde ahora 8 días. Así que le recomiendo que estos domingos esté muy pendiente con las enseñanzas porque estamos desarrollando ese tema acerca de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, el Dios de Israel, bueno, la Biblia lo llama Jehová, pero ya hablamos del nombre Jehová, ¿no? Que fue una fusión que se hace con el tetragramatón, porque pues resulta que en la antigüedad un hombre maldijo el nombre del Señor, lo mataron y se tuvo un temor grande, dijo, no vamos a mencionar más el nombre, así que se perdió su fonética, ¿sí? Y solo se rescataron 4 consonantes que son YHWH y no se podían pronunciar. Y pues los eruditos del siglo VI dijeron, bueno, pues como para darle una traducción más fonética al nombre, tomemos el nombre Adonai, pongámosle estas consonantes a este tetragramatón y démosle pronunciabilidad, ¿sí? Entonces aparece el nombre Jehová, pero que a ciencia cierta el nombre como tal en su fonética nadie lo conoce hoy día, ¿cierto? Bueno, pero entonces continuamos, ¿sí? Pero es Jehová el Dios de Israel, ¿cierto? Jehová, ¿sí? Solo que para ese tiempo no se había revelado Jesús, el Hijo de Dios, que eso es lo que vamos a ir hablando más adelante, porque aparece esta figura como Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, el Dios de Israel aparece, ¿y dónde están los querubines? Están debajo del trono. Ahora, vamos a mirar que, bueno, ya confirmamos que la visión de Ezequiel son querubines. Ezequiel no vio serafines, ¿sí? Isaías sí, ¿cierto? ¿Qué dice Isaías 6:2? Y los serafines que dice Isaías, ¿son querubines o serafines? Serafines, dice el verso 6:2. Estaban encima del trono, debajo del trono. Por encima del trono. Encima del trono. Leamos Isaías 6:2 para corroborar nuevamente que son serafines y no querubines. Vamos a ir leyendo rápidamente a ver si nos alcanza el tiempo. Por encima de él había serafines. Serafines, entonces, lo que vio Isaías son serafines, lo que vio Ezequiel son querubines, son distintos. Los que tienen rueditas son los querubines. Rueditas, No, ruedotas. pues no, que Son querubines, sí. Lo que me da risa cuando dice rueditas, porque pues el texto realmente dice que eran espantosas, dice Ezequiel. O sea, eran cosas gloriosas, ¿sí? Cosas inmensas, son algo impresionante. Es decir, los querubines tampoco son seres de baja categoría, ¿no? Son criaturas muy elevadas. Pero están debajo del trono. Pero ¿sabes qué es lo especial? Perdón, pastor, ¿sabes qué es lo especial? Donde dice Ezequiel que reconoció, sí, que reconoció que eran serafines. Que eran querubines. A ver, a eso yo estoy diciendo. Esas dos uno dice, pero ¿cómo reconocer uno, cierto? De que este tiene este mando. Precisamente lo que estamos viendo, sí, porque si el que sabe leer, por ejemplo, las insignias en el hombro, usted ve a alguien y dice, este es general, este es esto. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es lo importante de conocer la palabra, ¿sí? Porque él vio y, estos son querubines. Reconoció. Entonces, unos son los de Isaías, otros son los de Ezequiel. Querubines, serafines. Los serafines están por encima, los querubines abajo.
porque tienen funciones distintas, ¿sí ves? Entonces, partiendo de que los serafines, el hecho de que estén inclusive por encima del trono o se eleven respecto al trono, nos muestra que son seres de mayor nivel, ¿sí ves? Que los querubines. Sin decir que los querubines sean seres cualquiera, ¿no? Que ya son seres gloriosos. Pues están en el trono de Dios. Sí, ellos de alguna manera mueven, despliegan el trono de Dios. Es como si ellos fuesen, por así decirlo, a ver, no sé si sea la palabra correcta, pero para hacerme entender, como si ellos fueran un medio de transporte. ¿Sí me hago entender? Cuando el trono se mueve sobre querubines. Por eso dijo el salmista, cabalgó sobre un querubín. Como que se mueven en el universo y Dios los diseñó para eso. Ellos se mueven entre el universo y protegen el universo. De alguna manera es una de sus funciones. Ahora, la santidad de Dios se mueve sobre ellos. Ellos protegen esa santidad también. Por eso en el Arca del Pacto Dios les mandó con martillo y cincel a labrar 2 querubines. Y los 4 que nos dice el pastor, que uno tiene cara de águila, el otro tiene cara de toro, ¿ellos qué son? Ellos son querubines, pero los serafines también tienen cara de águila también y de toro y de... ¿sí? Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, los querubines, por lo menos, la Biblia nos revela 2 tipos de querubines, o al menos 2 diseños, por así decirlo, o razas, pongámosle pues, ¿sí? Unas son las que tienen 2 alas y 2 caras. Hay querubines de 2 alas y de 2 caras. Ezequiel 41:18. Buena la cosa. Ok, vamos a ir a ver Ezequiel 41:18 y también leemos Apocalipsis 4:6, por favor, que así leen. Estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Ok, 2 rostros tenían estos querubines que estaban, que ve Ezequiel, ¿no? Segunda de Reyes 6:24, aquí hacemos una deducción. Primera de Reyes 6:24, ¿quién lo puede leer rápido? Una deducción de ¿qué? De que este tipo de querubines tiene 6 alas, tiene 2 alas, nada más, ¿sí? 2 alas. Sí. 6:24, Primera de Reyes. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Ok, esta es la otra deducción de los querubines que creó Salomón, ¿cierto? Y nos da a entender, según la narrativa, que tenían solo 2 alas. Entonces, tenemos una línea de querubín que tiene 2 alas y 2 rostros, ¿cierto? Pero también hay otra que tiene 4 alas y 4 rostros, Ezequiel 1:6. Y estos son los que se ven debajo del trono, mientras que los que tienen 2 alas y 2 rostros son los que se ven custodiando las cosas santas, como los que están labrados frente al arca o en las cortinas, o podríamos decir como el que Dios puso con una espada ardiendo en fuego para que no, o para custodiar el camino al árbol de la vida, porque dice la Biblia que fue un querubín, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Cuando Dios sacó al hombre del huerto de Edén, puso un querubín que custodiase el camino, que no dejase entrar al hombre. Amén. Así que este tipo de querubín podemos decir que tal vez es el que tiene 2 alas, 2 rostros. Sí, oiga, 2 rostros, no 2 cabezas, 2 rostros. Rostro de hombre y rostro de león. Dijiste otra cita, pastor. Ezequiel 1:6 es otro tipo de querubín que tiene 4 alas y 4 caras. ¿Sí? Los que aparecen debajo del trono, ¿sí? O los que despliegan, por así, el trono. ¿Y esos son iguales a los serafines? No, son querubines. No, por eso, ellos que tienen 4 caras también igual que los serafines.
No, los serafines no dice la Biblia que tengan 4 caras. Tienen 2 caras y 2 alas. No. Los mismos querubines, hay una raza, usemos esa palabra tal vez como para hacerme entender un poco más, ¿sí? O una creación de querubines que tienen 2 caras, 2 alas. Y hay otra creación de querubines que tiene 4 caras, 4 alas, pero ambos son querubines, ¿sí? Los serafines no tienen varias caras, ya vamos a mirar. Ellos tienen una sola cara. Ahora, Ezequiel 1:6, ¿cómo dice? No sé, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ok, estos son los querubines que ve Ezequiel, que están bajo el trono. 4 caras, 4 alas, que es también las que ven el río Quebar. Con 2 alas volaban y con 2 cubrían su cuerpo. ¿Sí? Son querubines. Los serafines no. Apocalipsis. Apocalipsis 4, 6 al 8, por favor, vamos a leer. Sí. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ok, entonces mire que no tenían varias caras, ¿no? El uno Tenían 6 alas. tenían 6 alas como los que ve Isaías. Entendemos que estos son serafines, no querubines, porque uno de los principales diferencias es que el querubín tiene 4 o 2. Esos 4 que están hablando ahí son los que yo le pregunté al pastor. Son serafines. Que siempre están alabando el nombre de Dios. Ajá, esos siempre están delante del trono, no se apartan del trono. Entonces, O sea, ahí dice que tiene 4 caras. no, dice, uno era semejante al león, otro era semejante a un toro, ¿sí? Es decir, cada uno tiene una característica, pero no la tienen las 4 en uno mismo, no. ¿Sí? El querubín sí. ¿Sí? Ahora, otra de las cualidades es que el querubín tiene 2 alas o tiene 4 alas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de querubín, mientras que el serafín tiene 6. Ahora, si ustedes ven los serafines en Isaías 6, con 2 alas volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2 ¿qué? Cubrían su rostro. Era un secreto de Dios para el tiempo. Todavía no se le podía ver el rostro a los serafines. Y de eso hablaremos también más adelante, hasta la aparición de Cristo. Según el poder de cada uno y el rango de cada uno, ¿cuál está más alto que el otro? Los serafines. Los serafines, los que miró Isaías. Isaías y los que vio Juan. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, voy a ir así algo rápido, a ver si podemos terminar. Entonces, tenemos 53 minutos. Bueno, entonces, estas características, ¿no? Los serafines tienen una sola cara, sea de león, de toro, de águila o de hombre. Los querubines no, ellos tienen 4 o 2 caras, ¿cierto? 4 alas o 2, los serafines tienen 6. Son de mayor rango u santidad, porque pues, el hecho de que estén alrededor del trono y estén, dice la Biblia, día y noche ahí, ¿sí? O sea, no se apartan. Entonces, si el trono de Dios se mueve, ellos se mueven con el trono. O sea, allí empezamos a entender por qué Dios los involucra en su lenguaje. ¿Quién irá por nosotros o descendamos? O sea, en ese sentido Dios no se mueve solo. ¿Me hago entender? Pero entonces no se mueve solamente con ellos 4, sino se mueve con los serafines y con los querubines. No, depende del carácter. Porque si el pastor dice que ellos van debajo del trono y a donde se mueven, para donde se mueve el trono, se mueven todos, entonces bajaron los de arriba y los de abajo también, ¿no? Depende del carácter, ahorita lo vemos ya finalizando, ¿sí? La apariencia real u original de un querubín, si aunque ellos se presentan o se dejan ver también con caras, ellos tienen una apariencia en sí, natural, ¿sí? Ezequiel 10:14. La apariencia natural de un querubín es la apariencia de un toro, ¿sí? ¿Me hago entender? O de un bovido, es que es la familia, ¿cierto? Los bovidos. Los bovinos.
Bueno, Ezequiel 10, 14. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee ahí, por favor? No, Ezequiel 28, 14, perdón. Solo una persona que permanezca constantemente en oración puede permanecer más cerca de Cristo. Bueno, sí, sin embargo, pues es importante que desarrolle santidad, porque hay quien ora mucho tal vez y no tiene santidad y realmente es la santidad la que nos acerca al Señor porque Él es santo. Pero tampoco se puede ser santo sin oración. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perdón, Ezequiel 10, 14 y después leemos ese. Téngame ese ahí pendiente, Ezequiel 10, 14. Ezequiel 10, 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. Ok. La segunda, La primera era rostro de querubín. ¿Por qué deducimos que el rostro de querubín es un rostro de toro? Porque dentro de las 4 caras es el único que hace falta. Lea el texto nuevamente, por favor. Ezequiel 10, 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. La segunda de hombre. La tercera cara de león. La cuarta cara de águila. Ok, entonces, la primera era cara de querubín, la segunda cara de león, la tercera cara de hombre, cara de león y cara de águila. ¿Hace falta cuál? La del toro. Y la reemplaza por cara de querubín. Es decir, la cara de un querubín es la cara, su apariencia es una apariencia como de un toro o de esta familia de los, ¿qué dije yo? Bovinos. De los bovinos. Bovinos. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Bueno, porque Ezequiel nos está diciendo que su primer rostro era rostro de querubín. Ahora, ¿esto coincide con qué? Ezequiel 28, 14, ahora sí. Vamos a leer, por favor. 28, 14. 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ok, aquí sabemos, y bueno, gran parte, por no decir todos tal vez, o gran parte de los teólogos coinciden de que esto es una alusión a Satanás, ¿cierto? Y la Biblia lo llama tú querubín grande y protector. Entonces, aquí empieza a definir características de los querubines. Una de sus características es sencillamente proteger. Ellos protegen el universo. ¿Protegen de qué? De la maldad. Sí, porque, a ver, la maldad es algo también abstracto que es en sí multiforme y que puede reaparecer en cualquier momento. Es decir, la maldad puede aflorar en algo que alguien tal vez quisiera rebelarse contra Dios, ¿no? Entendemos que la salvación de la iglesia es una salvación eterna, es decir, en la iglesia no va a haber maldad nunca por las eternidades, pero las únicas criaturas o los únicos seres que existirán en el universo no serán la iglesia. ¿Me hago entender? Ahora, la iglesia tiene una salvación particular porque la vida de la iglesia es Cristo y Cristo no peca, entonces la iglesia no va a pecar nunca. Pero hay otras criaturas que tienen su propia vida, como los ángeles. Es decir, la vida que sustenta a los ángeles no es Cristo dentro de ellos. Por eso el hombre es particular y por eso yo les dije, hablar de este tema hay que hablar del hombre y vamos a ir hablando del hombre y por qué el hombre es tan especial para Dios. ¿Sí? Y por qué Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Dios y no hace a los querubines o a los serafines a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿cuál es la imagen de Dios o cómo es la cara de Dios? ¿Sí? Que es lo que vamos a ir hablando. Entonces, de allí donde entonces tú querubín grande y protector, ¿sí? Su misión era proteger y era grande, no solo era querubín, sino, o sea, decir querubín ya es grande, pero le anexa esa palabra, tú querubín grande, o sea, dentro de los querubines él era grande. Ahora, no es raro, por ejemplo, que Baphomet, que es la imagen de Satanás dentro de la iglesia satánica, ¿cierto? La imagen de Baphomet, que es el chivo, o en muchos lugares donde se adora abiertamente, ¿sí? Es un chivo, un toro, un bovino, ¿sí? Ahora, cuando Israel sale de Egipto, porque en Egipto se adoró el toro, viene y háganos un Dios.
hicieron un toro, o sea, no es coincidencia. Ahora, Moisés baja y indignado rompe las tablas, y claro, Dios estaba indignado, esta gente se prostituyó ya tan rápido, me tomaron a mí por Dios, pero ahora adoran a Satanás. Porque es eso, o sea, básicamente la apariencia real de Satanás es la de un toro, por así decirlo, porque él es un querubín. Y la imagen de un querubín es esa, ¿sí? Entonces, Cristo, el salmista inspirado por el Espíritu Santo, dijo, porque perros me han rodeado, ¿cierto? Cuadrilla de malignos. Y pues el perro ya es un tipo de ser más bajo, pero también dice fuertes toros de Basán. Entonces, mire, usa esta palabra, fuertes toros de Basán, que estaban frente a la cruz, y eso quiere decir que no solamente hay un querubín, hay varios querubines, por no decir muchos, que están rebeldes, ¿sí? O sea, Satanás no fue el único. Y eso nos da a entender que los querubines no son solo 2 o 4, ¿sí? Los querubines son más. Sin embargo, de serafines solo nos hablan de 4, ¿sí? Por eso el concepto de que Satanás era el segundo después de Dios, yo no lo comparto mucho tampoco, ¿sí? Bien que Satanás era grande en el reino, pero hay criaturas más poderosas que él, que están con Dios. O sea, si hablamos nada más de uno de esos personajes que ya vamos a ir hablando, a ver, yo creo que sí me les voy a llevar unos 15 minutos más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a los serafines nuevamente. Apocalipsis 6:1. Sí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: Ok. Ven y mira. Partamos de ahí. ¿Cómo es la voz de estos serafines? De trueno. Usted se imagina cuando uno no, o sea, está uno acostado esas noches que truena duro. Eso da miedo, ¿cierto? Un trueno da miedo. De hecho, Martín Lutero se convirtió, se hizo monje, ¿cierto? Por los truenos, porque le agarró una tormenta en medio del bosque y, o sea, el trueno es algo que intimida. Ahora, si ellos hablan así, parta de ahí. Estamos hablando de los serafines, de los 4 que están en el trono. Le habló a Juan, ven y ve, o sea, y su voz fue como trueno. O sea, tronaba cuando hablaba ese ser, esa criatura. O sea, debe ser intimidante uno estar frente a un serafín, sí. O sea, ya eso es otro nivel. Y su mera voz truena. Entonces son criaturas que nunca, es más, ni siquiera tal vez se haya o el único registro que nos vemos en la Biblia topado con hombres es el de Isaías y el de Juan. Y en ambos son casos netamente de juicio que ya vamos a hablar. Es decir, cuando se ve, porque se puede tener visión del trono con querubines o se puede tener visión del trono con serafines. Por ejemplo, Apocalipsis no menciona querubines, pero Ezequiel no menciona serafines, él solo vio querubines. ¿Cuál es la diferencia? Es el carácter en el cual se tiene la visión. Normalmente cuando se tiene visión de serafín, hay que decir lo que dijo Isaías: ay de mí, ¿sí? Porque cuando Dios se presenta con serafines, normalmente esto es un carácter de juicio, ¿sí? Por eso cuando él ve los serafines, Isaías dice: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo, que habita en medio de pueblos de labios inmundos! Cuando Dios se presenta en ese carácter de juez, que es como lo ve Isaías, porque lo vio en el trono, y ese trono es trono de juicio, lo mismo que lo ve Juan, en el trono de juicio, sí, ven y ve, ¿qué? El juicio de Dios que empieza en Apocalipsis. Ahora, en ese carácter, nuestra maldad es expuesta ante ese trono, ¿sí? Nuestra culpabilidad. Pues él dijo: ay de mí. O sea, no, aquí ya me van a dar materiles. Claro, porque nuestra maldad aflora frente a ese carácter de juicio divino. Y los serafines, cuando Dios aparece con los serafines, es porque el carácter es un carácter de juicio. Es decir, ese es el sistema, o más que el sistema judicial, es la corte penal, por así decirlo. Creo que es el más alto, ¿cierto? La Corte Penal Internacional, o hablemos de un país, la Corte Suprema de Justicia del Reino.
Esa es la Corte Suprema de Justicia. Para que lo entendamos mejor. Para que lo entendamos mejor. Es decir, si a nosotros se nos aparece Dios con serafines, lo mejor que podemos decir es, ay de mí. Pero confiamos en la sangre de Cristo. Amén. Amén. Que nos ha limpiado para acercarnos al trono de la gracia. Y gracias le damos al Señor por eso. Pero este es el carácter principal de por qué la visión de serafín y por qué la visión de querubín, ¿no? Mientras que la visión de querubín no es tan en carácter de juicio, sino porque ellos mueven el trono, o sea que Dios vaya a comunicar algo a alguien, ¿sí? Usted ve la profecía que le comunica Dios a Ezequiel, no es la misma que le comunica a Isaías. A Isaías le comunica una profecía de juicio, ¿sí? Háblale a este pueblo aunque tienen oídos y no ven. ¿Y hasta cuándo, Señor? Hasta que las ciudades sean arrasadas y todo quede como un desierto y hasta que todo quede vuelto nada. Pues. Será un juicio netamente, ¿sí? Es lo que le estaba diciendo el Señor a Isaías, a diferencia de Ezequiel. Entonces me hago entender, es decir, la visión que cada persona tiene de Dios la ve en relación al carácter que se va a emitir. No es lo mismo, es decir, y usted no ve que Ezequiel haya dicho, ¡ay de mí! No. Y no podemos decir, no, es que Ezequiel era mejorcito que Isaías, no. Isaías dice, ¡ay de mí! Pero Ezequiel no. Ezequiel ve el trono, ve los serafines, ve los querubines, le comunica, le dice, hijo de hombre, te he puesto como atalaya. Pero no, él nunca ni se queja, porque el carácter que tenía allí el trono era distinto. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y eso es importante entenderlo. Dios es juez, pero también Él se presenta en otro tipo. O sea, cuando ya se presenta la Corte Suprema de Justicia, ya eso es otro nivel. ¿Sí? 4:8 de Apocalipsis. Otra de las cualidades que tienen los serafines es que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Y esto de alguna manera los hace seres que pueden ver mucho. ¿Sí? Es decir, tienen mucho de Dios en ellos. Es como que si parte de esa omnisciencia de Dios estuviera en ellos. ¿Sí? Son criaturas que por eso vuelvo y les digo, Apocalipsis 4:8, ¿quién lo lee, por favor? Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Entonces, de allí donde vemos, estos tienen ojos, por dentro, por fuera. O sea, no me lo va a esconder a ese querubín, a ese serafín. Oíle por la espalda, está lleno de ojos por la espalda. Está lleno de ojos por dentro. Seres infinitamente poderosos, ¿sí? O sea, son cosas impresionantes que hay allí en la corte del Señor. Pero que vuelvo y les digo, no, aunque la apariencia de los querubines es tremenda, porque una es su imagen y otra es su semejanza. ¿Cuál es la imagen de los querubines? Es como un toro, ¿sí? Pero ¿cuál es su semejanza? Ezequiel 1, 13 y 14. ¿Quién lo lee, por favor? Aquí empezamos a concluir. ¿Ezequiel? Sí. Ezequiel 1, 13 y 14. 13 y 14. Ahora, les hablé de los querubines y los serafines para que podamos ir entendiendo el por qué hagamos, el por qué descendamos, ¿sí? Y tomamos a Isaías como un contexto visual de que no es que hayan 3 tronos, sino que hay otras criaturas con el trono. ¿Sí? Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Entonces, la semejanza de un querubín es que es como un carbón encendido y se mueve como un relámpago. O sea, es un ser glorioso, pero es un querubín. Sobre él hay serafines. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Satanás, sí, es un querubín. Sí, puede ser como fuego encendido. Sí, se mueve como relámpago. Pero lo que les digo, o sea, al punto de que no, que él era el segundo y que solo sobre él estaba Dios, yo no lo veo que era tanto así. Tenía reinos, sí, gobiernos, sí, de gran parte del universo, pero hay seres que están más cerca al Señor.
Y nunca la Biblia nos manifiesta, nos revela que algún ser de esos se haya revelado nunca. ¿Sí ves? O sea, son seres que permanecen en una fidelidad absoluta. Y son seres gloriosos y poderosos, como los hemos visto. Estamos hablando de los serafines, ¿no? Que su voz es como trueno, inclusive lleno de ojos, y están delante del trono. Ahora, ¿por qué Dios dice hagamos al hombre? ¿Por qué Dios dice descendamos? ¿Por qué Dios dice quién irá por nosotros? ¿Por qué Dios dice he aquí el hombre ha sido como uno de nosotros? Vuelvo y les digo, porque esta es la Corte Suprema de Justicia. Cuando Dios hace al hombre, y esto es importante entenderlo, cuando Dios hace al hombre lo hace en su carácter de juicio. Porque Dios hizo al hombre para destruir a Satanás. O sea, el hombre es un elemento de juicio divino. Así como Babilonia fue un instrumento de juicio contra Israel. Y así como los persas fueron un instrumento de juicio contra Babilonia. O sea, Dios levanta y crea para de alguna manera ser un martillo justiciero. ¿Y hago entender? El hombre es un elemento de juicio divino. O sea, el propósito del hombre es enjuiciar a Satanás y sus ángeles. La Biblia lo dice. ¿Acaso no juzgarán ustedes los ángeles? Nosotros vamos a juzgar el imperio que cayó, el imperio que se rebeló, para tomar a poseer ese imperio. Nosotros somos elementos de juicio. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace en su carácter de Corte Suprema de Justicia. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, e hizo Dios. Pero Satanás percibió eso. Satanás, desde que Dios creó al hombre, Satanás entendió que el hombre era un elemento de juicio para él. Por eso Satanás ha aborrecido al hombre desde el principio. Porque el hombre es quien lo juzgará a él. Desde el principio ha sido así. Él sabe las cosas como son y él nos aborrece por eso. Ahora, cuando el hombre peca, por eso mismo Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, y no extienda su mano. Lo mismo, es un juicio. Dios va a emitir juicio contra el hombre. ¿Y cuál es el juicio? Bueno, sálganse de acá, pónganle en una espada esto, y el que vaya a pasar esto, mátenlo. Pero al árbol de la vida no entra nadie. Así la puso Dios, un juicio. Cuando Dios dice descendamos, ¿qué es? Es un juicio. O sea, el hombre se está haciendo una torre y quiere llegar al cielo, bueno, pues no va a desistir, entonces a esto hay que ponerle fin, un juicio, ¿sí? Y dispersa al hombre sobre la tierra. O en el caso de Isaías, ¿quién irá por nosotros? Es un juicio. Sí, profetiza a este pueblo que oye, pero no oye. Y sí, Señor, ¿y hasta cuándo tengo que profetizar? Hasta que estas ciudades queden vueltas ruinas y la tierra quede como un desierto. ¿Quién irá por nosotros a decir que eso? Un juicio. Entonces, cada vez que vemos esa pluralidad, se ve en su carácter de juicio. Y en ese orden de ideas, entendemos que se está presentando, por así decirlo, la Corte Suprema de Justicia del Reino. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis no vemos querubines. O sea, nunca en Apocalipsis se ven querubines, siempre la presencia es de serafines. ¿Por qué? Porque se está desarrollando una serie de ¿qué? De juicios. ¿Sí? Por eso el principio de Apocalipsis es, porque la hora de tus juicios han llegado. ¿Sí? Y ahí aparecen los serafines, que se llaman guardientes, los que están siempre ante el trono, ¿sí? Para emitir juicio y justicia. Entonces, de allí donde Dios a la hora de emitir juicio los va a involucrar a ellos, porque ellos están ahí todo el tiempo que el juicio se presenta, que el trono de juicio, ¿no? Porque podemos ver a Dios en otro trono. A ver, no que hayan dos tronos, ¿no? Pero en otro carácter, el trono de gobierno, tal vez. Otra cosa es el trono de juicio. Lo que pasa es que, bueno, en las democracias esto se ha dividido. En la antigüedad no era así. En la antigüedad el rey era el que emitía juicio y el que daba la ley. Ahora, pues por obvias razones y porque es mejor así, es mejor que eso se divida, ¿no? Pero pues en Dios no, porque en Dios no hay la necesidad de que eso esté dividido. En Él convergen todos los poderes. Él emite juicio, Él da la ley y Él gobierna y protege la creación. Ahora, pero su trono de juicio siempre estará caracterizado por los serafines o los ardientes. Mientras que si Él se presenta en otro carácter, pues aparecerán los querubines, o depende de la manifestación que se tenga. No sé si me he hecho entender.
Concluyo diciendo que nuestro Señor es el más grande, ¿cierto? Apocalipsis nos da testimonio que aunque los serafines son gloriosos, son grandes, tienen ojos, tienen 6 alas y su voz es como trueno, dice que se postran ante el trono. ¿Sí? Se postran ante el Señor junto con los 24 ancianos y con todos los ángeles, porque Juan tiene una visión de la majestad del gobierno divino. ¿Y qué ve? Él ve ángeles por millares que no se pueden contar, ve un primer anillo que es de ancianos que gobiernan, ¿sí? 24 ancianos. Y yo digo, a ver, lo que pasa es que a veces nosotros queremos hacer de la Biblia que todo es algo metafórico, ¿no? La palabra nos está arrojando una información real, ¿sí? No, es que a veces se oye decir que es que esos 24 ancianos son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Israel. Pues partamos de que los hijos de Israel no fueron tampoco una perita en dulce, ¿cierto? Y si eran los 12 apóstoles, pues Juan era el que los estaba viendo y ve, ¿cuál seré yo? No, o sea, Juan estaba ahí presente, ¿sí? Estos ancianos, más que un sistema representativo, es un sistema real de gobierno que hay en el reino de los cielos, compuesto por 24 ancianos. Y un anillo un anillo más íntimo son los 4 ardientes. Se habla de los 24 ancianos en la Biblia, en Apocalipsis. pero no se habla de quiénes son. No se dice quiénes son, pero están allí ante el trono. Y son reyes, al menos porque tienen coronas, dice. Ellos son de gobierno pero no tienen nada que ver con el juicio, solo son de gobierno. Ellos son reyes, están allí. Cuenta que es como un senado, pues, para un hombre de hoy, como de... Puede ser, de hecho, Ezequiel y Isaías nos hablan, por ejemplo, en el monte donde se reúnen. En la versión creo que Dios habla hoy, dice, yo te puse en el santo monte, Isaías 14, donde Satanás decía en su corazón, subiré a lo alto, a las estrellas del cielo, a los lados del norte, dice, donde se reúnen los dioses. Usa esa frase, la versión Dios habla hoy, ¿sí? Pero hay otras versiones que usan otras frases que dicen donde se reúne la asamblea. Es decir, es como que hay una asamblea de reyes que tienen ciertas directivas en el universo, ¿sí ves? Pero no nombra ninguno que el rey de tal. No, o sea, por eso... Como muy seleccionados ya de Dios. Sí, esos son criaturas que yo asumo que son muy antiguas y que tienen millones de años, tal vez, no sé, sí. Pero son criaturas que tienen un gobierno en el universo y lo que vemos es que ellas se postran ante el trono y no solamente ellas, sino que los 4 que están ahí como el anillo de seguridad, los que nunca se desprenden, también se postran y todos reconocen que hay un solo trono y que hay un solo Dios. Y como usted nos ha enseñado también de que esto es como una maqueta de lo que hay arriba en los cielos. Sí. Presidente, todo eso. Los gobiernos están diseñados, o sea, la forma de gobierno que se adoptó en los pueblos no es porque los hombres se la hayan inventado. Eso es algo natural que está en el código genético humano porque Dios así lo puso. Amén. ¿Sí? Que se establezcan los gobiernos en esos órdenes porque así están los órdenes divinos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya concluimos, pero continuamos entonces el próximo domingo respecto a lo que venimos hablando, como para que conceptualicemos, y eso es el propósito de estas enseñanzas, tengamos una idea clara, que fue lo que dijimos ahora 8 días, de qué es Dios y su gobierno, no que es que sea un anciano barbado que está allí como a veces nos lo han querido presentar, no, el Señor Él es el Altísimo, ¿sí? El glorioso, eterno y que vive y reina por los siglos de los siglos, y que podamos ver quién está alrededor de su trono y de qué está compuesto su gobierno para entender también su lenguaje. ¿Me hago entender? Vamos a darle gracias al Señor y terminamos entonces.